No los veo. Entonces yo les propongo, si estás de acuerdo, que interrumpan, que digan, tengo una pregunta, ¿no? Sí. Para que puedas, porque sí es muy difícil estar en pantalla completa y ver el chat. Entonces, bueno, Erika desde hace ratito había levantado su mano, nada más te quería avisar. A ver, Erika, tu pregunta. No, perdón, doctora, es que era como en las presentaciones anteriores, pero no quería interrumpirla, cuando usted hablaba sobre la importancia de la evaluación de las políticas públicas, creo que era hasta el inicio, pero decir nada más, bueno, mi comentario iba en el sentido de que en el libro de fundamentos nos queda como muy claro lo que usted está diciendo justamente ahorita, ¿no? Que la evaluación de las políticas públicas es parte, primero, del Estado, o sea, como tal, de las políticas públicas, y segundo, que esto le permite al Estado mostrar responsabilidad y transparencia, que es un poco sumado a lo que se venía diciendo y que habían estado comentando los demás compañeros. Nada más eso, doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, teniendo como marco la definición que acabo de presentar, hay como ideas centrales en la definición de una política pública, ¿no? O sea, la definición de una política pública es un conjunto de decisiones y actividades que se implementan, ¿sí? Y que además son efectuadas por actores públicos con diferentes niveles de concreción. O sea, la política pública tiene su nivel macro, su nivel meso, su nivel micro. O sea, si por ejemplo yo estoy hablando de la política de salud nacional, estoy pensando de la política que enunció el gobierno a inicios de su gobierno. Si estoy hablando de la meso, estaré hablando de las políticas públicas que son transversales para los estados, ¿no? Entonces estaré hablando de políticas públicas que se van a implementar en los estados. Y si yo estoy hablando de políticas micro, estoy hablando de aquellas políticas de salud públicas que se van a implementar en los estados, pero además que van a llegar a niveles subestatales, como las alcaldías, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los niveles de concreción de una política pública tiene diferentes niveles. Cuando cuando estas políticas no se articulan en los diferentes niveles, no tienen concreción en los diferentes niveles, entonces las políticas públicas fracasan. Entonces, esto es importante porque puede ser que el enunciado nacional de la política macro de López Obrador haya sido bueno, ¿no? Digamos, bueno, a nivel macro estas políticas fueron bien pensadas, fueron adecuadamente propuestas, pero a nivel meso y a nivel micro las políticas no se han podido concretar por muchos factores, por muchas cosas que nosotros tenemos que pensar. O probablemente las políticas desde el nivel meso, su nivel de concreción, no fueron buenas. Entonces, como no tuvieron adecuados niveles de concreción, entonces se traduce en políticas que no se están implementando adecuadamente. Entonces, si nosotros miramos, por ejemplo, esto de las políticas, creo que hay tres elementos que uno tiene que pensar, ¿no es cierto? Las políticas públicas se ocupan de un bien considerado como público. La salud es un bien público, la educación es un bien público, ¿no? El adecuado empleo es un bien público. Todo aquello que es considerado un bien público y de lo cual se ocupa el Estado, cae en el campo de la política pública. Ahora, hay otra cosa que es importante. Una política pública tiene que ser innovadora y tiene que ser eficiente en el funcionamiento del Estado. Si una política pública no es eficiente en la implementación desde la perspectiva del Estado, esta política pública no está bien planteada.
que cuando una política pública no está bien planteada, algo está pasando. Y otra de las cosas importantes es que una política pública siempre tiene que estar orientada hacia los grupos más vulnerables, ¿no? Porque estamos hablando de políticas públicas desde una perspectiva social. Entonces, cuando ustedes escuchan donde dice la equidad va a disminuir la inequidad va a disminuir en México y va a mejorar la equidad, entonces están pensando en poblaciones vulnerables. Si ustedes lo miran desde estas tres perspectivas, nosotros estamos viendo de que realmente la política que plantearon en un inicio considera grupos vulnerables. Dice, los mexicanos más pobres van a tener acceso a medicamentos. También dice, se va a mejorar los diferentes niveles de calidad en las diferentes instituciones. Si se mejoran los niveles de calidad en la Secretaría de Salud, va a beneficiar a los más pobres, ¿sí? Se ocupa de un bien considerado como público, o sea, la salud es un bien público y no hay nada que decir. Entonces también hablaba de disminuir los niveles de corrupción, de disminuir las negociaciones debajo de la mesa, se habla de mejorar la calidad, de hacer más eficiente el Estado. Entonces, si analiza el discurso, realmente es un buen discurso. Hay cosas que yo la mejoraría en relación a cómo se van articulando estas políticas, pero en realidad, si uno lo analiza desde una perspectiva más social, las políticas que enunciaron van por el lado de la equidad, van por el lado de la calidad, van por el lado de la eficiencia, que están vinculadas con las tendencias actuales. Entonces, fíjense, los tipos de políticas van a variar de acuerdo a la intencionalidad. O sea, y también es importante ver cuál es el tipo de política que se está implementando, porque del tipo de política que se implemente vamos a determinar el tipo de evaluación que nosotros vamos a hacer. No todas las políticas están orientadas al logro de resultados, ¿no? No todas las políticas están orientadas a hacer cosas redistributivas. O sea, habrán políticas que tienen un lado más, una intencionalidad más regulatoria, otras políticas están más del lado de acciones distributivas, otras están del lado de la redistribución y otras son políticas más de tipo organizacionales. Entonces, fíjense, cuando ustedes analizan qué tipo de política es, habría que pensar en cuál de los campos yo ubico a la política. Por ejemplo, si yo hablo de políticas regulatorias, estoy hablando de políticas que buscan lograr conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que nosotros vamos a desarrollar toda una política para controlar la obesidad y el sobrepeso o la diabetes, ¿no? Entonces, tenemos algo que está vinculado más a lo regulatorio. ¿Por qué? Porque la diabetes y la obesidad está vinculado con estilos de vida y que nosotros vamos a promover aquellos estilos de vida positivos y negativos. Entonces, esta política cae en el campo más regulatorio y lo que nosotros vamos a observar, cuáles son las conductas deseadas que nosotros queremos desarrollar en la población y que por lo tanto yo haré una evaluación que esté centrada en cómo las conductas se van modificando para que al final tengamos un fin, pero en realidad el centro de la evaluación está en qué medida se promueven o se ejecutan o no las conductas que yo quiero alcanzar en la población, que va a tener un efecto final, es cierto, pero que en realidad el centro tiene que ver con lo regulatorio. La parte de las políticas distributivas están más relacionadas a la entrega de servicios. O sea, por ejemplo, estamos hablando de control de las personas con hipertensión. Si estamos hablando de personas con hipertensión, estaríamos hablando de personas que tienen que tener adherencia al tratamiento. Si estamos pensando de personas que tienen adherencia al tratamiento, en este caso estamos hablando de conducta, pero además de la entrega del servicio, acceso a medicamentos, acceso a educación sanitaria y que la persona pueda adherirse hacia una entrega de servicios públicos de una manera eficiente.
redistributivas, o sea, ¿cómo hago para que yo pase la entrega de servicios de A a B? ¿Cómo paso? Por ejemplo, sería interesante hacer un análisis quiénes realmente se benefician del INSABI ahorita, ¿no? Porque se ha dejado de atender una serie de padecimientos, entonces yo necesito ahí aplicar una política redistributiva, y la parte que tiene que ver con constituyentes o organizacionales. En este tipo de políticas, lo que yo voy a ver es un tipo de evaluación de cómo la organización está apoyando o no el logro de resultados y de procesos al interior de las políticas. Para esta parte, aquí, después de haber pasado con esto que tiene que ver con el marco conceptual y con esto, aquí empiezan algunas dimensiones que uno tiene que mirar, y sí me gustaría que ustedes se pongan a pensar aquí claramente. La estructura de las políticas públicas, para ponerse en marcha una política pública, existen actores, recursos, existen contenidos, marcos conceptuales, programas políticas, planes de acción, proyectos, programas y acciones de evaluación, que es el contenido de la política pública. También existen reglas institucionales generales y reglas institucionales específicas. Entonces, esto es prácticamente la estructura que tiene una política, ¿no es cierto? Y sí es importante que ustedes tengan desde el punto de partida en su mente cuál es la estructura que da lugar a que las políticas se pongan en marcha. ¿Por qué es importante esto? Porque si no tenemos claridad en cuál es la estructura que soporta una política pública, cuando a mí me digan, usted tiene que hacer una evaluación de proceso, o usted tiene que hacer una evaluación de diseño, o usted tiene que hacer una evaluación de implementación, va a ser muy complicado que nosotros podamos hacer un tipo de evaluación cuando no tenemos la claridad de la estructura y del armado que tiene la política. Entonces, por ejemplo, para implementar el INSABI hay una serie de actores que están involucrados. Entonces yo podré tratar de hacer una evaluación estructural, de repente de posicionamiento de actores, de repente de toma de decisiones de los actores, quién sabe, de pactos institucionales, ¿no? Que tiene que ver con los actores o con los recursos, cómo están fluyendo los recursos, si se incrementaron o no, qué tipo de pactos existen entre los recursos, cómo fluye la información, cómo está la organización. En el contenido, por ejemplo, cómo se están cumpliendo los programas políticos, se están implementando adecuadamente o no, cuáles son las reglas institucionales y operacionales que se tienen. Lo que sé ahorita que la mayoría de los programas no tienen reglas institucionales y operacionales, tampoco hay reglas específicas. Entonces, este breve, esta breve diapositiva para conocer la estructura de la política va a ser súper interesante cuando lleguemos al punto de la evaluación. Ahora, vamos a entrar a lo del ciclo de la gestión de las políticas. Y como ustedes ya llevaron el curso de políticas, me gustaría que ustedes me digan, a ver, Lucía, de lo que tú recuerdas de tu clase, ¿cuál era el ciclo de la gestión de las políticas? Bueno. Lucía, ¿ahí estás? Me parece que no. Marisol, de tu curso de política pública, ¿tú qué recuerdas de lo que es el ciclo de la gestión de las políticas? Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto, Marisol. Okay. Definir el problema que conllevará la política. Muy bien. Diagnosticar. Muy bien. Diagnosticar ese problema y el contexto en el cual se engloba la política.
Perfecto. Formular o desarrollar la política, implementarla y evaluarla. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo único que hacemos nosotros es retomar lo que ustedes ya vieron. O sea, me queda clarísimo que les quedó perfectamente aprendido el ciclo de la gestión de las políticas. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer con Pilar es solamente retomar lo que ustedes ya llevaron y hacerles como un breve recordatorio, porque el ciclo de la gestión de las políticas es el marco sobre el cual tiene que instalarse la evaluación. O sea, si ustedes tienen claro el ciclo de la gestión de las políticas, las técnicas y los procesos de evaluación, ustedes lo van a aprender con mucha facilidad, pero este marco conceptual que ustedes ya tienen es súper interesante para su propuesta de evaluación. Entonces, fíjense, aquí, ¿por qué he puesto esta lámina? A ver si alguien me lo puede leer. Edgar. Edgar. Hola, aquí estoy viendo la imagen. Bien, a lo que me da a entender la imagen es que... Léela para... ¿La leo? Ok, supongo que es el papá, dice, ¿verdad que no hay violencia intrafamiliar en Jalisco, vieja? La señora dice, lo que tú digas, viejo. ¿Verdad que no lo hay, mijos? No, papito, no lo hay. ¿Y tú qué piensas? Pues esto, si lo traspasamos a una realidad política, pues yo creo que pues es muy cierto. Y es justo lo que veíamos al principio con los videos, de que se habla de... Bueno, de hecho sí, Jorge Alcocer hablaba que lo mal que estaba el sistema de salud, pero igual en otros discursos actuales se dice que ya la salud está mejorando, que la corrupción está disminuyendo, pero son cosas que no, que la misma sociedad sabe que no es así, y existe esta incongruencia entre lo que se dice y la realidad. Entonces, ¿tú crees que ahí existe un problema? Sí. ¿Reconocido o no reconocido? Reconocido por la sociedad, pero tal vez por los políticos también, pero solamente para no quedar mal en sus discursos, pues no lo dan a notar. Muy bien. Quisiera otra participación de esta lámina. ¿Por qué puse esta lámina? Lo que dice su compañero está perfecto. Me gustaría saber otra opinión. Ahí dice el señor. La esposa le dice que no hay violencia y los hijos también. ¿Qué piensan ustedes? Pues que, o sea, sí es un problema latente, pero quizá no se le ha dado no se le ha dado la prioridad que merece frente a otros problemas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, no sé, se me ocurre que en el contexto actual, pues los políticos no van a centrar su atención en este problema de salud pública, perdón, este problema público, porque está otra situación más, o sea, que sí es prioritaria para ellos, que es, por ejemplo, la situación de la pandemia. No sé. Muy bien. ¿Yo puedo opinar sobre la imagen? Por supuesto. Bueno, aquí lo que yo estoy viendo es que el Señor les está imponiendo ya una opinión. O sea, al decir verdad que no hay, pues Él ya les está sugiriendo algo, lejos de hacerlos, digamos, que hasta cierto punto pensar que en realidad sí hay un problema. ¿Y tú crees que si tú te vas y le preguntas a la señora que si hay un problema de violencia, qué te va a decir? Que no hay problema, porque ya creo que tiene como muy arraigado eso de que no hay violencia. Lo ve como normal y pues como su marido le está diciendo que no hay, pues para ella pues no lo hay. Sí, muy bien. María, está perfecto. O sea, aquí hay un problema público evidente que no es reconocido
explícitamente por el ciudadano, porque escúchenme, el problema público lo tiene que reconocer el ciudadano, no el político. El político lo que va a hacer es ponerlo en la agenda, que tiene que ver con el posicionamiento, que es otra cosa muy diferente. O sea, un problema público tiene que ser reconocido por el ciudadano para que pase a la agenda pública. O puede ser que haya un problema público no reconocido por el ciudadano porque se predispone la respuesta. O porque puede ser que haya un problema público que la mujer por temor, por coacción o por más violencia no lo reconoce. Pero es evidente que hay un problema público. En este sentido, ¿cuál es el rol de las personas como nosotros? ¿Por qué creen ustedes que están en la maestría en salud, en ciencias? ¿Cuál es el rol de ustedes como investigadores cuando un problema público no se hace evidente? Hacer investigación para hacerlo evidente, ¿no? Claro, claro. Entonces hay dos cosas que tienen que hacer. O sea, y creo que aquí ustedes tienen que pensar muy bien el rol de la investigación y el rol de la evaluación. Yo no podría decir que la evaluación es mejor que la investigación o que la investigación es mejor que la evaluación. Yo creo que son temas paralelos y muy complementarios. ¿Sí? Con ustedes como investigadores van a tener que buscar evidencia para hacer evidente una situación problemática. Y entonces, ahí viene el primer punto de partida del ciclo de las políticas públicas. Surgimiento del problema. Aquí, esto de la identificación del problema es campo de la investigación. O sea, la investigación tiene que darme elementos para que yo pueda posicionar un problema como un problema público, que es el punto de partida de la política. Si yo no logro ponerlo como evidente que un problema público exista, nunca se va a iniciar el ciclo de la política pública. Nunca. Entonces, es importantísimo que desde una perspectiva investigativa, ya sea con fuente secundaria o con fuente primaria, no sé, ustedes puedan captar lo que percibe la población, si realmente es un problema público o no. ¿Cómo se define el problema? ¿Cuáles son las causas? En identificación de causas ustedes buscarán marcos conceptuales, teorías, ¿sí? Representación de la problemática y la demanda de acción pública. Por ejemplo, no sé, ahorita de repente nosotros podríamos pensar que el tema de la violencia en los niños, cuando el tema de la violencia, digamos en el COVID, se hace evidente. ¿Por qué? Porque hay investigadores que empiezan a hacer investigación y ven que el estrés, el problema de violencia, la violencia emocional ha aumentado, pero se hace evidente un problema público por la investigación. Entonces, este primer surgimiento de la política pública es uno de los marcos que ustedes van a utilizar para ver cómo se diseñó esa política. Ustedes dicen, bueno, ustedes son expertos en el tema de evaluación y yo quiero que ustedes me digan si el origen de mi política pública es pertinente, si existe pertinencia en el diseño de mi política pública. Entonces, para eso ustedes tendrán que ver si la política pública está respondiendo a un problema que es evidente, a un problema que tiene evidencia, a un problema que tiene toda una concepción teórica, a un problema que tiene una demanda de acción pública. Entonces, si ustedes no tienen claro cómo surge esto de la identificación de problemas, es muy complicado hacer la evaluación. Pero mientras ustedes tengan claro estos marcos conceptuales, es muy sencillo hacer la evaluación. Entonces, ese es en el primero. O sea, en el primero, ustedes, en el
ciclo de las políticas, en el paso 1, se hace lo que se llama una evaluación de pertinencia de la política pública. En esta evaluación de pertinencia son estos ejes, temas que ustedes van a identificar y otros más que ustedes puedan. Depende del marco conceptual que ustedes quieran imbricarle al tema del surgimiento de los problemas públicos para identificar la política. Después viene el otro tema, que es esto. ¿Por qué yo puse este tema de agenda social? ¿Alguno de ustedes me puede decir? Yo quiero comentar, primero una disculpa porque no podía, escuchaba, les hablaba, pero creo que no me escuchaban hace un momento que me pidieron mi participación. Y bueno, ahorita comentar que esta parte de la agenda social pues es importante porque pues el que uno o los políticos o los tomadores de decisiones tengan una lista de problemas, pues siempre es importante y creo que es lo primordial tomar en cuenta a toda la comunidad, a la sociedad, pues porque primero si ellos no perciben los problemas y nosotros como tomadores de decisiones o como políticos queremos resolver algo que la sociedad no lo percibe así, bueno, pues de inicio ya no va a funcionar, ¿no? Muy bien. Fíjense que yo puse este tema de la agenda porque ustedes ya lo vieron. Estoy segura que ustedes ya lo vieron cuando vieron lo de política pública. ¿Cómo se da el salto de que identifico el problema? ¿Cómo se da el salto de la identificación del problema al posicionamiento en la agenda social de los políticos? Ese es otro paso, ¿no es cierto? Ese es otro paso que yo tengo que considerar. O sea, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hicieron para que del problema se pase a la agenda política? Ahí hay otro tema de evaluación. O sea, cuando ustedes dicen, yo voy a utilizar el marco conceptual del ciclo de la política, entonces dicen, pues yo tengo que evaluar cómo fue que me pasé de la definición del problema a la inclusión de la agenda. Otro campo de análisis y de evaluación de la política pública. O sea, veamos, ¿cómo se hizo para priorizar el problema? ¿Cómo se trabajó con los actores? ¿Qué tipo de formulación de modelo causal se utilizó? Y si existió un modelo causal previo. Si existe una respuesta. Ahora, aquí el asunto, el reto está cómo van a elaborar ustedes el estándar, porque acuérdense que evaluación significa la comparación de A con A' o de B con B'. Entonces, ustedes tienen el marco conceptual, lo que hay que buscar es cómo ustedes elaboran los estándares para que ustedes puedan ver cómo se dio el salto hacia la agenda pública. Entonces, yo podría buscar ahí otro marco conceptual de cómo se da el salto de un problema hacia la agenda pública y ese lo utilizo como un nivel estándar para hacer evaluación. Entonces, cuando reporto, podré decir, bueno, según este marco conceptual dice que hubo todo un tema que tiene que ver con, no sé, con posicionamiento de los actores, ¿no? Y según el posicionamiento de los actores, la teoría dice esto, pero en este problema público no se siguió este esquema, sino se siguió el esquema B. Entonces yo tendré que ver cuáles fueron los criterios de priorización que utilizaron, ¿sí? Cuáles fueron los criterios para posicionar el problema en la agenda pública, cuál fue el nivel de apertura que tuvieron los diferentes actores. Inclusive puedo hacer una escala de apoyo a la inclusión en la agenda política, ¿no? Entonces sí es importantísimo que ustedes puedan analizar esta lógica de la evaluación de la política pública en la discusión de la agenda. Después viene el otro tema. ¿Cuál es el siguiente paso de las políticas públicas y por qué puse esto? La implementación. Llegar a la población. Muy bien, chicos, ustedes sí que están perfectos, ¿ah? La implementación. O sea, estoy
primero estoy en la identificación del problema, investigación. Segundo, el salto a la agenda pública, que tiene que ver con el posicionamiento, ¿no? El primero es una evaluación de pertinencia. El segundo viene a ser una evaluación de proceso. Y el tercero tiene que ver con una evaluación de implementación. Y para la parte de implementación, pues yo tendré que pensar en la definición, y en este sentido sí hay que pensar en la definición del modelo causal, ¿no? Cuando viene la parte de la implementación, yo no puedo implementar una política pública porque a mí se me ocurre. Yo tengo que implementar una política pública con un modelo y una teoría causal, ¿no? Por eso es que es importante. Ustedes ya tienen un modelo de política pública, ya tienen ese modelo y ese modelo les puede servir para la implementación. Creo que en ciencias no llevan esto de diseño y esto de intervenciones. Creo que sí es un marco conceptual que ustedes necesitan, porque los programas se operan, las políticas se operan bajo proyectos y bajo programas y bajo políticas. Entonces, hay algunas políticas que se operan bajo la modalidad de lineamientos estratégicos o programas estratégicos, planes de desarrollo. Entonces, sí es importantísimo que ustedes tengan claro cuál es el modelo causal de la implementación de la política, la definición de las soluciones al problema, el contraste entre las soluciones y los medios disponibles y la solución de instrumentos de acción. Entonces, quiere decir que si yo tengo la formulación de las decisiones del programa y la política, yo aquí puedo plantear una evaluación de diseño, una evaluación de implementación o una evaluación de resultados. Entonces, ¿por qué? Si yo veo el modelo causal, es una evaluación de diseño. O sea, me van a decir, bueno, pues usted ya tiene aquí la política, ya pasaron a la agenda. Yo quiero saber qué problemas surgieron en el diseño de la política o en la implementación. Resulta que ustedes van a hacer una evaluación de implementación y se dan cuenta que el modelo causal que utilizaron para explicar el problema y para explicar la solución está mal, ¿no? Como por ejemplo, tienen un objetivo, les voy a decir, ¿no? Un objetivo de disminuir la obesidad, ¿no? Es su objetivo. Y tienen dentro de una acción, por ejemplo, talleres para las madres de familia, pero sin actividad física, ¿no? Entonces ustedes están diciendo, pues sí, tenemos talleres, no hemos ido a la actividad física, ¿qué necesidad tenemos nosotros de hacer talleres de cocina a las madres, de repente talleres dieta saludable? Sí, me explica la teoría causal, pero de repente ustedes están haciendo talleres de tejido, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando las mujeres van a tejer no hacen ningún tipo de actividad física, generan cohesión, pero no necesariamente es una actividad que está vinculada a la disminución de la obesidad, o no dentro del modelo causal no existe. Lo que quiero decir es que dentro de la implementación de los programas o de las políticas, ustedes pueden encontrar actividades que no están vinculadas con el modelo causal. Si no están vinculadas con el modelo causal, en la evaluación del diseño ustedes dirán que el modelo causal, la teoría de cambio, el marco lógico del modelo, del programa o de la política no está adecuadamente desarrollado. En las soluciones hacen una evaluación de coherencia interna de la política. ¿Por qué? Porque están proponiendo soluciones que definitivamente no están acordes con lo que el programa quiere lograr. Entonces sí es muy importante que en esta parte de la formulación de los programas y de la política ustedes tengan claro principalmente el modelo causal y las soluciones a las que apunta el programa. Y entonces ahí ustedes podrán pensar en hacer una evaluación de proceso, una evaluación de diseño, una evaluación de resultados o una evaluación de implementación, inclusive es una evaluación de comprometismo. Entonces aquí estamos haciendo como un marco conceptual grande de la política pública y de los tipos de evaluación que ustedes podrían hacer. Cada uno de estos temas que estamos viendo lo van a desarrollar paso por paso, paso por paso. Entonces van a ser
cuando vean la evaluación de diseño, van a decir, ya me queda claro exactamente cómo hacer una evaluación de diseño. La evaluación de diseño está orientada a ver si el programa se diseñó adecuadamente. Si el programa no se diseñó adecuadamente y se implementó tal como está diseñado, entonces, pues, no está adecuado, ¿no? Sí estoy viendo el chat, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, chicos. No, bueno. Vamos a seguir con esta parte que tiene que ver con la política. Entonces, fíjense. Aquí me gustaría pensar en una política orientada a la inequidad y la pobreza en México. Si ustedes se dan cuenta, abatir la política de inequidad y la pobreza en México se puede implementar bajo diferentes programas, ¿sí? Para que yo pueda abatir la inequidad y la pobreza en México, necesito programas alimentarios, programas de salud y programas educativos. Yo puedo hacer una evaluación solamente de los programas alimentarios, pero estoy pensando en que los programas alimentarios es una evaluación de programas. En la medida en que en la evaluación del programa yo incluya algunos indicadores de disminución de la inequidad en la pobreza y yo enlazo el programa alimentario con la disminución de la inequidad de la pobreza, estaré haciendo una evaluación de la política. Pero si yo solamente me quedo en la evaluación de programas alimentarios, estaré haciendo una evaluación de programas. Entonces, lo digo, chicos, porque hay como un sesgo, hay un hilo muy delgado entre la evaluación de programas y la evaluación de política. No todas las evaluaciones de programas son evaluaciones de política. Una evaluación de programas puede quedarse en una evaluación de programa si yo no busco el link con la política a la que está articulada. Y en este sentido, el marco conceptual que vamos a ver más adelante de teoría de cambio o de marco lógico son los mejores marcos conceptuales cuando ustedes quieren hacer una evaluación de política. ¿Por qué? Porque ese marco conceptual, cuando llega a fin, logra articular los objetivos de inequidad y pobreza con los programas alimentarios. Entonces, sí es muy importante que uno tenga claridad que no necesariamente el que yo haga una evaluación de un programa significa que estoy haciendo una evaluación de una política. Solamente estoy haciendo una evaluación de un programa con su articulación a la política a la que corresponde cuando yo incluyo indicadores vinculados a la política. Pero si solamente incluyo indicadores ligados a los programas alimentarios, no estoy haciendo una evaluación de política. Voy a poner un ejemplo. Seguro Popular. Seguro Popular, o ahora el famoso INSABI, que son programas de salud, tiene tres objetivos. ¿Sí? Tiene el tema que está vinculado a la protección financiera, a la ineficiencia, ¿sí? A la mejora de la calidad de los sistemas y a la accesibilidad. Si yo, por ejemplo, evalúo el Seguro Popular y digo que ha habido una mejora en la accesibilidad de un 5% de la población a los servicios de salud, yo me estoy quedando en una evaluación de programas. ¿Por qué? Porque el Seguro Popular fue creado para hacer una evaluación, para hacer una política que disminuya la inequidad y la pobreza. Ahora, si yo a este indicador de programas le pongo la evaluación que esté vinculado a gasto catastrófico, que el gasto catastrófico está vinculado con la probabilidad de que una persona caiga en pobreza por cuestiones de salud, yo estoy en la parte de arriba ya. Entonces, dejó de ser una evaluación de programas para pasar a ser una evaluación articulada del programa con la política en México. ¿Por qué? Porque estoy determinando la probabilidad
de que esta persona no caiga en pobreza y entonces ya estamos arriba. Pero si yo solamente evalúo la parte de accesibilidad de manera general, o hago algo diferenciado, ¿no? Hago un análisis diferenciado de decir, ¿no? Estoy evaluando el acceso de la población diferenciado por estrato. Entonces, cuando yo evalúo el acceso de la población diferenciado por estrato, estoy arriba. ¿Qué tal si me sale que los pobres tienen menor acceso que los más ricos, o que los pobres están gastando más, que entonces la política no está funcionando? Pero si yo lo dejo de manera general, no llego hasta estos indicadores que tienen que ver con abatir la inequidad de la pobreza. Ojo, ojito cuando ustedes sean contratados para una evaluación de política y una evaluación de programa. Entonces, si es una evaluación de programa y tiene que ver con la política, lo primero que tienen que ver cuáles son los objetivos de esa política y buscar algunos indicadores que dé respuesta al programa, pero que también dé respuesta a la política. Quisiera saber si les quedó claro esto o si están un poquito confundidos. Sí quedó claro, doctora. ¿Sí? Sí. Okay. Doctora, en el caso de la gobernanza, esta está muy relacionada con la evaluación, ¿no? Es que yo tengo una duda porque Dime. en mi tesis quiero plantear un análisis de la gobernanza, pero quiero aplicárselo a un programa. Y de hecho una de las observaciones que tuve por mi comité de tesis fue que la gobernanza se aplica solamente a las políticas, pero leyendo el marco conceptual pues encaja. Entonces, ¿qué tan viable sería mejor cambiar el análisis de gobernanza por una evaluación del programa? La evaluación del programa es diferente a la gobernanza. La gobernanza tiene que ver con aquellos lineamientos que hacen posible que la política se implemente. Pero es un tema lindo el que tú estás poniendo, el de gobernanza, es un tema súper bonito. Ok, muchas gracias, doctora. Sí, más o menos ya como que estoy notando la diferencia. Ajá, la gobernanza es un tema lindo, es un tema que además tiene muchos marcos conceptuales. Entonces tú puedes apegarte a un marco, podría ser lo de la, por ejemplo, si vas a hacer lo de gobernanza de la política, podrías inclusive hacer este análisis de posicionamiento de la política pública que utiliza el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene un análisis de posicionamiento de actores con el marco de gobernanza muy bonito que puedes utilizar para hacer la evaluación. Ok, muchísimas gracias, doctora. Doctora, perdón, habla Erika. Creo que yo tengo un tema, bueno, yo tengo una problemática similar a la de Oscar, porque de manera general a mí me gustaría revisar la política farmacéutica, pero obviamente porque es un tema de tesis no puedo hacer todo, ¿sí? Y entonces me quiero ir a revisar un poco cómo está funcionando ahorita la compra de medicamentos. Bueno, cómo funcionó en el Seguro Popular y lo que dio resultado a este cambio en el INSABI, ¿no? Pero creo que es un tema similar, o sea, en realidad pues sería como, o sea, en este nivel de análisis estaría yo revisando algo, o sea, no como tal la política farmacéutica, sino parte de, o sea, sería como ese cachito que incluye toda la política, ¿es correcto? Lo que tú estás haciendo a mí me parece más que, si tú vas a analizar política financiera, es diferente a lo que tú vas a hacer mecanismos de compra. Para mí sí son mecanismos de compra y lineamientos de compra, cómo se ha implementado cae más en el lado de programas. Ok, perfecto. ¿Sí? Sí. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir con esta parte que tiene que ver con la implementación de la política, tiene que ver con la aplicación de las soluciones y las acciones de los agentes. Entonces, en la parte de la implementación de la política, ahí hay todo un marco conceptual que ustedes van a ver con Víctor Becerril, cómo se hace la evaluación de la implementación, ya sea de políticas o programas o de sistemas de salud. Y entonces ahí van a encontrar 6 o 7 dimensiones con las cuales ustedes pueden hacer la evaluación de la implementación de la política, ¿no? Que
tiene que ver con cómo se acepta la política por los actores, cómo se adopta la política por los actores, con qué fidelidad se implementa la política, cuál es el costo-beneficio, el costo-efectividad de la política, ¿sí? Entonces, estas dimensiones, ¿cuál es la sostenibilidad de la política? Entonces, esta parte de la implementación es de las partes, yo les podría decir, muy bonitas de la evaluación, que en el curso que están llevando, sería bueno que ustedes, como que a la gente que viene es gente experta que habla con ustedes y que si ustedes tienen una pregunta o una duda, lo pregunten para que les quede claro, porque después de este curso ya no van a tener a sus compañeros ni a los docentes, van a estar solos. Entonces, cuando ustedes vengan el docente, pregúntenle, repregúntenle hasta que les quede claro. Si ya les quedó claro y ustedes se van satisfechos, pues perfecto. Pero no creo que no hay peor frustración para un docente que preparar una clase y que tus alumnos se vayan con dudas. Entonces, ustedes pregunten de tal manera que a ustedes les quede claro. Yo sé que en el momento en que vaya Víctor Becerril y tengan evaluación de procesos, van a estar confundidos. Finalmente, ¿qué es? ¿Una evaluación de implementación o una evaluación de procesos? Entonces, ahí su cabeza se va a hacer un revoltijo. Pero yo creo que del revoltijo que tengan en la cabeza al final del curso, ustedes van a tener como elementos súper importantes para plantear evaluaciones. Creo que van a tener una solidez conceptual y metodológica para implementar evaluaciones que ya con la práctica ustedes la van a perfeccionar. Entonces, en esta parte de la implementación de la política hay que ver la marcha, cómo es que se implementó la política, qué tipos, por ejemplo aquí, qué tipo de actores intervinieron en la implementación, qué pactos institucionales hicieron los actores para la implementación de la política, qué conflictos institucionales hubieron, ¿no?, en la implementación de la política, ¿no? Entonces ahí ustedes van a tener este marco conceptual de investigación de implementación que ustedes van a poder adecuarlo a lo de la implementación de la política. Por ejemplo, en el INSABI, yo quisiera saber los pactos institucionales ahorita, cómo se diseñó el pacto institucional que lo iban a hacer y cómo está ahora. Entonces tengo los dos. Tengo el pacto institucional que diseñaron, que es mi gol estándar, y cómo está ahorita. Entonces, la comparación entre el diseño del pacto institucional y el cómo está dado ahora es la evaluación de implementación. ¿Por qué? Porque acuérdense que para decir que hay evaluación tiene que haber un estándar, tiene que haber un gol estándar, cuantitativo o cualitativo, lo que ustedes quieran. Pero si no hay un gol estándar de comparación, el proceso de evaluación queda, entre comillas, un poco débil, ¿no? Si no hay un gol estándar, ustedes lo tienen que construir. Si no hay ese gol estándar, tienen que hacer benchmarking, o sea, tienen que hacer un análisis comparativo. Y dicen, pues no tengo gol estándar. Bueno, no tengo gol estándar, entonces voy a hacer benchmarking. Comparo cómo se está implementando en el estado 1, en el estado 2, en el estado 3, y establezco como cuál es el mejor estado, ese se constituye mi gol estándar y comparo cómo los otros estados están implementando y establezco las variantes. Entonces, hago lo que se llama benchmarking, ¿no? Hago una técnica de benchmarking para establecer mi gol estándar y para decir cuáles son las variantes en la implementación. Entonces, esto de la implementación de la política pública. En la otra parte que tiene que ver, aquí viene lo bueno, ¿no? Entonces ya vimos que vamos a tener evaluaciones de diseño, evaluaciones de proceso, evaluaciones de implementación, ¿sí? Aquí viene lo que realmente a veces a la gente le quita el sueño, la evaluación en sí de la política, y que tiene básicamente una orientación hacia los efectos o hacia los resultados. Entonces, fíjense, en la evaluación de las políticas yo puedo plantear evaluaciones para el diseño de la política, que tiene que ver con el planteamiento del problema, cómo surge el problema hacia la agenda pública, cómo se dan los procesos de implementación, los pactos, los acuerdos institucionales y etc. etc. Los procesos de implementación, los actores, las negociaciones,
cómo se adopta la política, cómo se acepta la política, con qué fidelidad se implementa la política, con qué sostenibilidad se sigue la política. Viene la determinación de efectos, y este es uno de los temas que más les gustan a las personas y a los estudiantes, de ver los resultados. O sea, yo quiero saber qué resultados ha tenido la implementación de la política, y quiero saber también con qué eficacia, con qué eficiencia se implementó esa política, y además la evaluación del impacto. Este componente de la política es uno de los componentes, digamos, más importantes que ustedes tendrían que analizar. Entonces, ustedes van a ver aquí todos estos tipos de diseño. Creo que vamos a llegar hasta evaluación de impacto. Van a ver que de todos los tipos de evaluación, cada una tiene su complejidad, pero creo que la evaluación que es un poquito más compleja y que requiere de mayor, digamos, expertise, es la evaluación de impacto, ¿no? Entonces, la evaluación de eficiencia, la evaluación de eficacia, la evaluación de efectos o de resultados no tiene tanta complejidad. En realidad, creo que ustedes salen preparados para hacer una evaluación de resultados y no le veía mayor complicación. Ahora sí, cuando yo defino qué tipo de evaluación voy a hacer una evaluación de diseño, una de implementación, una de efectos, de eficacia, de eficiencia, una evaluación de impacto. Entonces aquí empieza el gran reto, ¿no? Entonces fíjense, aquí les he preparado estos ciertos, digamos, marcos conceptuales de la implementación de las políticas públicas, ¿no? Aquí tenemos Anderson, May y Wygotsky, Gon, Bardach, Stalin. Estos son diferentes marcos conceptuales de la implementación de las políticas, y aquí lo único que les quiero decir es que todos los marcos conceptuales tienen la evaluación como uno de los componentes más importantes dentro del ciclo de las políticas. Solamente Bardach no tiene la evaluación dentro del ciclo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la evaluación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes evalúan, se define un nuevo ciclo de las políticas. O sea, las políticas tienen una estructura espiral, ¿sí? Empieza con el problema, sigue con la agenda, sigue con el diseño, sigue con la implementación, la evaluación. En el momento en que ustedes hacen la evaluación, se genera un nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque el problema que ustedes están tratando de resolver, cuando ustedes evalúan, se van a dar cuenta que el problema ha pasado de una situación A una situación A1. Y el problema A1 tiene que ser una situación mejorada diferente a la situación A. Por lo tanto, el problema A1 es un problema diferente y se inicia un nuevo ciclo de la gestión y un nuevo ciclo para la evaluación. Entonces, esta acción de evaluar define nuevos ciclos y define nuevas estrategias para poder implementar el programa. La evaluación no tiene ninguna intencionalidad ni punitiva ni castigadora. La evaluación tiene una intencionalidad de aprendizaje. Entonces, por eso, y es en todo. La evaluación, por ejemplo, cuando hacemos una evaluación en la unidad, no tiene la intención de hacerlos quedar mal a ustedes ni nada por el estilo. Tiene una intención de ver qué tanto con las acciones, con las tareas que hicimos, con las lecturas y con todo, ustedes lograron obtener capacidades cognitivas y capacidades de hacer una evaluación. Entonces, igual, en la parte de la fase de la aplicación de la política pública, la evaluación tiene la intencionalidad de plantear ciclos de mejora y reajuste de estrategias para lograr el resultado deseado. Ahora, algunas personas o algunos políticos o algunas naciones no tienen la evaluación como una cosa más constructiva, sino como una cosa más punitiva, como una estrategia más punitiva. Ese no es el fin de la evaluación. La evaluación tiene una perspectiva conceptual constructivista y de generar nuevos ciclos y nuevas estrategias para ajustar las intervenciones y lograr los resultados. Ahora viene esto.
Aquí yo les voy a mandar la presentación porque seguramente ustedes la van a necesitar. Existen diferentes marcos conceptuales para cuando ustedes quieran hacer la evaluación. Por ejemplo, este es un marco conceptual para la evaluación de procesos cuando ustedes tienen una mirada al proceso de formación de la política pública. Entonces, este es un marco conceptual que les puede ayudar, ¿no? ¿Cómo se formó la agenda? Ustedes tendrían que buscar dimensiones, planteamiento del problema, cómo se saltó el problema, la formación de la agenda, si realmente se estructuró en una agenda de gobierno sólida, si esta agenda sólida se legitimó, si al legitimarse hubieron posicionamientos políticos que apoyaron la implementación de la política. Después viene la lógica de la implementación, cómo fueron las acciones de política y cuáles son los efectos de la política. Entonces, este puede ser un marco conceptual que ustedes lo pueden utilizar para la evaluación de proceso, pero también para la evaluación de resultados, porque estamos hablando de efectos de la política. Si ustedes lo cortan en el punto 2, digamos así, en la implementación de la política y acciones de política antes del último cuadro que tiene 1, 2 y 3, será un marco conceptual para la evaluación de procesos. Y si ustedes incluyen el cuadrito que tiene 1, 2 y 3, es un marco conceptual que incluye la evaluación de resultados. Y ustedes podrían cortarlo solamente para la parte de abajo, efectos de la política, evaluación de los efectos, decisiones sobre el futuro, porque no esperen de que en una evaluación se aplique todo el marco conceptual. Esta evaluación, ustedes inclusive pueden hacer solo una evaluación para ver cómo se posicionó el problema en la agenda pública, o pueden hacer una evaluación solamente del posicionamiento político, o pueden hacer una evaluación solamente de los efectos de la política, de la evaluación, o de todo, o de algunos de ellos. Pero sí es importante que ustedes tengan claro cómo son estos marcos conceptuales. Entonces, si ustedes ven, este es otro marco conceptual para la evaluación de proceso que no es igual a este, son parecidos, pero no es lo mismo, porque este define más procesos y este solamente tiene 6, pero tiene un componente que es el análisis organizacional y administrativo. Entonces, este es otro marco conceptual que ustedes pueden utilizar. ¿Cómo se definió la política pública? ¿Cuáles fueron los componentes para la decisión de implementar esa política pública? ¿Cómo fue el marco jurídico para la implementación? El manejo de recursos, qué posicionamiento político hubo y cómo fue el análisis organizacional y administrativo para esta evaluación de la política. Este es un marco conceptual del que ustedes se pueden posicionar para hacer una evaluación de procesos de la política. También hay otro marco conceptual que maneja estos componentes, ¿no? Que son el nivel de integración de los recursos, tiempo, programas, que evalúan la integración de la política pública. Otro marco conceptual que tiene la dimensión del origen, que es los criterios, cómo fueron los problemas públicos, cómo se establecieron las prioridades. Después tenemos los componentes, o sea, por ejemplo, a nivel de componente, cómo fue el sistema político, el perfil de la sociedad, el sistema económico, cómo fueron los antecedentes para la definición de la política pública, cuál fue el marco de referencia. Entonces, este es otro marco conceptual que ustedes pueden utilizar. Aquí tenemos otro marco conceptual que define básicamente el aspecto técnico, y en el aspecto técnico manejan la eficiencia económica, la eficiencia social, y en el institucional que valoran la eficacia pública, la normatividad, los valores públicos y la deliberación de temas de interés. Después tenemos otro marco conceptual que analiza el análisis político y el análisis politólogo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes jamás pueden hacer una evaluación sin tener un marco conceptual claro. El marco conceptual claro para la evaluación de procesos es más sencillo. Es mucho más sencillo que para una evaluación de resultados o una evaluación de impacto. Este marco conceptual de la evaluación de procesos, si ustedes quieren hacer una evaluación perfecta, les va a tocar hacer su teoría de cambio, su
marco lógico y su marco conceptual para la evaluación de procesos, que tiene que estar perfectamente alineado con la teoría de cambio y con el marco lógico. Entonces, este es un marco conceptual que definitivamente a ustedes les da la claridad hacia dónde va a ir la evaluación de procesos. Y después hay otro marco conceptual que tiene que ver con esto, definición y diagnóstico del problema, la elaboración de alternativas, la formulación de las políticas, las decisiones, la implementación y la evaluación. Pero si ustedes están viendo que yo estoy como recreando los marcos conceptuales que ustedes pueden utilizar para plantear la evaluación de las políticas. Y después hay dos cosas que me gustaría terminar con esto y que tiene que ver con la teoría de cambio para la evaluación del impacto. Entonces, hasta aquí todo lo que les he presentado tiene que ver con cuáles son los marcos conceptuales que ustedes pueden utilizar para la evaluación de procesos, ¿sí? En el momento que ustedes deciden evaluar una política. Y la teoría de cambio es un marco conceptual que se utiliza para la evaluación de impacto, ¿sí? Este marco conceptual para la evaluación del impacto, la verdad es que desarrollos en español todavía hay muy pocos. El tema más utilizado para la evaluación del impacto es el marco lógico. Pero si ustedes ven, en esto de la teoría de cambio hay 4 niveles de evaluación. La teoría que tiene que ver con los insumos, cuáles son los insumos que alimentaron las actividades para implementar el programa o la política, cuáles son los resultados intermedios o los objetivos o los productos que se obtuvo en una determinada intervención y cuáles son los resultados. O sea, más o menos tenemos 4 niveles de jerarquías y la forma como se estructura es muy sencilla. ¿Cuándo se utiliza la teoría de cambio? 2 escenarios. El primer escenario que yo puedo utilizar la teoría de cambio es cuando tengo un programa o una política que voy a evaluar, pero que no está escrita. O sea, quiere decir que se implementó un programa, por ejemplo, en lo de medicamentos, para lo del uso y control de antibióticos. Se están implementando en los hospitales, pero no tienen ni marco lógico ni teoría de cambio. Se están implementando porque fue una decisión del director y tiene por ahí una hojita o dos hojitas e implementaron solamente acciones. Entonces, en este caso, hay que hacer una construcción de la teoría de cambio, yendo desde el uso de insumos, las actividades que desarrollaron, aquellos resultados intermedios y aquellos resultados finales. Entonces, cuando yo hago esta construcción de esta acción que se está implementando a nivel de los hospitales, yo puedo hacer la teoría de cambio y a partir de esta teoría de cambio yo propongo los indicadores con los cuales voy a evaluar el programa a nivel de insumos, a nivel de actividades, a nivel de resultados intermedios y a nivel de resultados finales, que son los cuadritos que tienen diferentes niveles de color, ¿no? Entonces, por ejemplo, el color azul, que son los resultados finales, digamos, que estarían más relacionados con los resultados finales de la intervención. A partir de los outputs, ¿sí?, de los resultados intermedios, yo puedo hacer una evaluación de impacto con output o con outcomes, ¿sí? Aquí estamos hablando de evaluaciones de proceso a nivel de actividades y a nivel de inputs. Entonces, esto es una teoría de cambio que también ustedes lo van a ver en su marco conceptual, cómo a partir del planteamiento del problema hacen una mirada hacia atrás y construyen la teoría del cambio que intentó implementar el programa. Esto, como les digo, es más utilizado en programas que no tienen diseño, en programas que se implementaron, que tienen recursos, que inclusive tienen objetivos, tienen gente capacitada, se desarrollaron una serie de estrategias, pero no tienen algo escrito, ¿no?
Entonces, cuando yo voy a hacer una evaluación de algo que se implementó, que es una práctica cotidiana, que se ha utilizado, que está implementándose, que tiene recursos, utilizo la teoría de cambio, que significa una reconstrucción del proceso hacia atrás para que yo pueda identificar los resultados intermedios y los resultados finales. En el momento que yo identifico los resultados intermedios, los resultados finales, las actividades y los inputs, tengo prácticamente resuelto el tema de la evaluación. Pero mientras yo no defina inputs, actividades, resultados intermedios y resultados finales, no tengo nada resuelto. No es posible hacer la evaluación. Por ejemplo, y también ustedes pueden hacer esta teoría de cambio en programas que sí tienen este diseño y que utilizaron la teoría de cambio para implementarse. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo voy a hacer una evaluación de teoría de cambio. Voy a hacer una evaluación utilizando el marco conceptual de teoría de cambio de efectos indirectos de la pandemia de COVID-19 en Ecuador. Este es la teoría de cambio y el marco conceptual que yo utilizo, ¿no? Entonces, ustedes ven aquí hay un nivel de insumos, aquí hay un nivel de resultados intermedios, aquí hay un nivel de resultados finales, ¿no? Entonces, aquí me falta ponerle un poco más de descripción. Por el tiempo no les puse porque la sábana de la teoría de cambio de este programa, de esta política que voy a evaluar en Ecuador, es muy extensa, ¿no? Pero sí, si ustedes se dan cuenta, yo estoy considerando resultados intermedios y resultados finales. Me falta agregarle a esta los inputs, ¿sí? Y que serían los insumos y que serían las actividades, ¿no? Pero aquí yo tengo mi teoría de cambio armada que me va a permitir definir indicadores que estén vinculados a la provisión de servicios, a la utilización de servicios, que son los resultados intermedios. Estos son algunos productos que tienen que ver con la disponibilidad de trabajadores, insumos, equipamiento, demanda de servicios materno-infantiles, acceso a servicios de salud materno-infantiles. Se supone que debe haber esto se movió, pero tiene que haber un incremento de la mortalidad, se ha movido, chicos, esto creo que es aquí, tiene que haber una reducción de la mortalidad materna e infantil, o en otro caso, si se descuidó el tema del acceso a servicios de salud, tiene que haber un incremento. ¿Por qué? Porque si la disponibilidad de trabajadores se redujo, ya me acordé, la disponibilidad de insumos, hay una demanda de servicios materno-infantiles baja y bajo acceso a servicios de salud, disminuye la provisión de servicios, disminuye la utilización de servicios, reduce la cobertura de salud y por lo tanto incrementa la mortalidad materno-infantil. Si se dan cuenta, la teoría de cambio que nosotros desarrollamos para poder hacer la evaluación. Entonces ahora nos toca mostrar que esta teoría de cambio está sucediendo o no está sucediendo. Entonces lo que dicen varias personas es que va a haber un incremento de la mortalidad materno-infantil a consecuencia del COVID. Entonces este es el cambio que se está produciendo a consecuencia de una serie de modificaciones que ha habido en el sistema de salud. Entonces, si se dan cuenta, cómo está propuesto el cambio en orden secuencial, propuesto desde esta parte que tiene que ver por acá los insumos, los resultados intermedios y los resultados finales. Que en este caso, estos serían los outputs y estos serían los outputs. Después tienen ustedes la evaluación del impacto desde la perspectiva del marco lógico. Ustedes también creo que van a ver la metodología del marco lógico con esto de metodología del marco lógico a la reversa. Entonces a ustedes les va a tocar esta teoría del marco lógico a la reversa. Solo se puede hacer en programas que ya están diseñados y que no tienen el marco lógico adecuadamente definido. Si ustedes tienen un programa, tienen un marco lógico y su marco lógico está adecuadamente definido, no necesitan hacer marco lógico a la reversa. Si ustedes escogen un programa para evaluar y que el programa o la política tiene su marco lógico, entonces no necesitan hacer una reconstrucción del marco lógico a la reversa. Necesitan copiar nada más el marco lógico y llevar, ¿no? Entonces este, por ejemplo, es el caso que les voy a presentar aquí. Este es un marco lógico de un programa de reforma del sector salud
de más o menos 14 años que se hizo en América Latina, en Perú. Esta fue una evaluación de un programa de reforma en la salud materno-infantil que se hizo y que nosotros tratamos de ajustar un marco lógico utilizando el marco lógico a la reversa, ¿no? Entonces, el marco lógico, ustedes tienen objetivos, que este es el fin de la política, el propósito, y estos son los componentes o objetivos específicos, sus indicadores de desempeño que tienen para cada uno de los niveles, sus medios de verificación y los supuestos de riesgo. Entonces, ¿dónde se van a centrar ustedes? Aquí, en los indicadores de desempeño, en mostrar en la evaluación cómo sucedió el cambio en función a lo planeado, en función a lo planificado. Estos objetivos de desempeño no estaban en el programa, nosotros lo tuvimos que reconstruir. Eso les va a tocar hacer ustedes cuando les toque hacer el marco lógico de la política o del programa. Van a utilizar un marco lógico a la reversa, les va a tocar construir esta matriz de marco lógico para que ustedes puedan hacer su evaluación. ¿Qué es lo adecuado de hacer? Lo adecuado de hacer antes de empezar una evaluación de una política o de un programa, lo más importante antes de empezar la evaluación, hacer la teoría de cambio del programa o el marco lógico del programa. Ustedes van a definir que no pueden hacer los dos. O es teoría de cambio del programa o es marco lógico del programa. Va a depender de lo que ustedes quieran, de la solidez metodológica que ustedes tengan para hacer la evaluación. Y después de hacer el marco lógico del programa o la teoría de cambio del programa, les va a tocar hacer esos diagramas de marcos conceptuales. Si es una evaluación de diseño, haré un diagrama conceptual apegado al marco lógico que está relacionado con la evaluación del diseño. Van a tener ustedes el marco conceptual de evaluación de diseño. Me va a tocar de repente hacer una evaluación de implementación. Van a tener ustedes un marco lógico de evaluación de implementación. Entonces, esos son los marcos Cristina, dile al Franco que estoy en clase. Esos son los marcos conceptuales que ustedes van a tener que utilizar para hacer una evaluación. Y finalmente, yo creo que me voy a quedar aquí. Solamente me gustaría presentarles, porque me gustaría platicar con ustedes algunas cosas que les atreven. Me gustaría que ustedes entren al Google y busquen este libro, que ustedes lo revisen. Ahí hay muchos ejemplos de evaluaciones de países, hay 20 casos de diferentes tipos de investigación de impacto que son en temas de políticas públicas, que les van a dar muchas ideas para que ustedes puedan tener una idea más clara de cómo hacer la evaluación. Entonces, yo sé que ahorita ustedes tienen una serie de cosas en su cabecita, un montón de información, pero creo que tienen que estar bastante seguros y tranquilos de que al finalizar el curso ustedes van a tener un background y una cantidad de conocimientos que creo que los va a apoyar muchísimo en su vida profesional. Y créanme, o sea, yo llevo muchos años en evaluación igual que Pilar, y les voy a decir que al salir es de las cosas que ustedes van a hacer más. La evaluación son de las cosas más demandadas por diferentes actores, por políticos. Es una de las cosas más complicadas también, porque hay que tener ética en el momento de la evaluación. Si les sale un resultado que no le parece al político, es mala suerte. Ustedes no pueden modificar el dato. ¿Por qué? Porque si ustedes lo modifican, entonces están atentando contra la población, están atentando contra muchas, vidas, futuros, y también con el uso de los recursos públicos. Bueno, yo me voy a quedar ahí. No sé si ustedes tienen alguna pregunta